Familia, ¿qué les digo? Hay un caso que está generando toda clase de opiniones y sobre todo de dudas respecto a lo que podemos hacer o no para salvar nuestra propia vida. Vamos a ver esto. El 8 de mayo de 2021, Roxana Ruiz fue detenida en Nezahualcóyotl, Estado de México, por provocar la muerte de su agresor sexual en un intento por defender su vida. El 15 de mayo pasado, una jueza sentenció a la joven a 6 años y 7 meses de prisión y a cubrir una compensación económica de 280,000 pesos, bajo la consideración de que Roxana hizo uso excesivo de la fuerza, pues dejar inconsciente a su agresor habría sido suficiente para defenderse y debió detenerse antes de que el sujeto falleciera, ya que lo golpeó en repetidas ocasiones. Tras conocer la sentencia, Roxana declaró: "No creemos que sea algo coherente, algo justo, que me hayan sentenciado a 6 años, solo porque piensan que fue un exceso. Yo no sé cuáles son los límites para que tú te puedas defender". Enrique, Y obviamente ¿qué tema? este caso ha generado una polémica impresionante porque ¿hasta dónde se puede aplicar la legítima defensa? Es más, ¿qué es la legítima defensa? ¿Cuándo yo tengo derecho de aplicarla y cuándo me estoy excediendo? Y qué mejor que una experta como Miriam Quiñones, que nos acompaña el día de hoy para platicar sobre este tema que es importantísimo. ¿Hasta dónde? Es más, entendamos la base. ¿Qué es la legítima defensa? Muchas gracias por la invitación. Y la legítima defensa, como lo marca el Código Federal Penal, dice que es neutralizar o repeler al agresor. Si está en riesgo mi vida o una propiedad, ya sea propia o ajena, sin un derecho de poderla apropiar, sin una orden judicial. Esa es la legítima defensa. Si está en riesgo mi vida, yo puedo neutralizar al agresor. Pero ¿cuándo puede ser más allá? Si yo uso un exceso o una irracionalidad en el momento de neutralizar a ese agresor, que es una línea muy delgada, porque también en ese momento yo estoy teniendo una crisis, una adrenalina, una supervivencia, una situación psicológica, porque estoy siendo agredido. Claro, ¿hasta dónde es exceso? Es una línea muy delgadita, como bien lo dices, después de que has sido abusada sexualmente, que es un exceso. Aquí posiblemente que ella use más fuerza, o una acción más violenta que el agresor. En ese momento a lo mejor se puede considerar que es exceso. Sin embargo, tiene que haber muchos procedimientos para poder defender esa situación que es de legítima defensa y poder ver ciertos hechos que ¿Qué acontecieron. hubiera sido lo correcto que tenía que haber hecho ella después de que la violara? O sea, ¿qué tenía que hacer? O sea, neutralizarlo y qué. En primer lugar, obviamente, buscar que se respeten tus derechos, un debido proceso. Ahí, en ese momento que yo neutralicé, a lo mejor yo hubiera salido a buscar un vecino, hubiera marcado al 911 para que obviamente fueran las autoridades y yo ponerme en resguardo. Claro, es que el tema es que además de ser abusada sexualmente, que es algo súper, hiper invasivo y que te puede sacar de tus casillas y no va a hacerte pensar correctamente, además sintió amenazada su vida, porque la amenazó de muerte, hasta donde entiendo y he visto las declaraciones. Aquí el tema es cómo comprobarlo en un juicio. ¿Qué es lo que tienes tú que comprobar? ¿Cuáles son los elementos a poner en la mesa para decir, además de ser abusada, mi vida corría peligro y por eso usé la fuerza que usé? Exacto. Obviamente con esta denuncia ante la autoridad competente, uno, tienes que también exigir que se te haga un examen médico y un examen psicológico. Mediante todo un peritaje y pruebas, Que desde obviamente. ahí empieza como que te humillen, ¿no? Exacto. Desde ahí empieza el maltrato de una mujer que no quiere ir a denunciar muchas veces porque dices, al contrario, me van a tratar como si yo fuera la que hizo el delito. Exactamente. Ajá. Al contrario, no tengamos ese miedo de no denunciar. ¿Por qué? Porque si has sufrido una agresión, así sea psicológica, institucional, patrimonial, económica, tienes derecho a denunciar esa violencia y tienes derecho a que se te dé un debido proceso. Y es obligación de la autoridad y de acuerdo a la ley, de acuerdo a varias leyes, es de que te den la atención, que te deben un debido proceso, que compruebes mediante abogado de oficio o privado todo el proceso
legal que debes de tener. Aquí, abogada, la jueza, dentro de todo, actuó conforme a derecho, porque una vez que se había neutralizado al atacante, se dice que utilizó un exceso de legítima defensa. Pero yo escuché un término, aquí estamos hablando desde la racionalidad, porque estamos en una mesa, pero en el momento de estar en la escena del crimen, hay un término que yo no había escuchado y que me llamó mucho la atención: furia incontrolable. Cuando tú como víctima caes en una psique a tal grado de tensión que no te puedes controlar y no sabes si ya está muerto, si está desmayado o si te va a volver a atacar. ¿Cómo aplica aquí esto y cómo pudimos darle la vuelta para que Roxana no siguiera en prisión si no tuviera su caso en libertad? Me imagino que obviamente su abogado tuvo que presentar esas pruebas, tanto exámenes psicológicos y ver todo el proceso que ella llevó o la situación que ella vivió, porque no es lo mismo saber en ese momento cómo vas a reaccionar. Tu adrenalina por sobrevivir puede ser al máximo y puedes adquirir una fuerza al máximo porque estás en riesgo, y más de vida, y más que ya fuiste abusada sexualmente. Entonces no sabes qué va a pasar. Entonces, en ese momento a lo mejor esa adrenalina te lleva a actuar y pensar y hacer cosas diferentes, pero eso se tiene que demostrar Con un psicólogo. Con un psicólogo, con varias pruebas y todo eso. Y eso el abogado tiene que llevarlo como prueba y poder decir fue legítima defensa y tiene que ser absolutorio. Es tu derecho como víctima. Yo creo, no sé, me pongo a pensar, yo creo que esto de que la gente queramos actuar o sea, ¿cómo se dice? ¿Por nuestra propia fuerza? Sí. Por nuestra propia fuerza. O que la gente no quiera hacer justicia por tu propia mano. O que no quieras ir a denunciar. Yo creo que este es el reflejo de cómo está el sistema, ¿no? Totalmente, pero aquí tenemos que también tener cuidado. No es legítima defensa si yo quiero hacer justicia por mi propia mano. Ah, ¿son cosas diferentes? Son cosas diferentes. A ver, ¿me lo explica? Sí. Una cosa es que yo me defienda de una agresión en ese momento porque mi vida está en riesgo o porque se quieren apropiar de mi casa o mi patrimonio y sin una orden judicial ni nada. Ok. Y otra cosa es que yo quiera hacer justicia por mi propia cuenta porque eso implica que ya lo estoy pensando desde no en ese momento. O sea, sin que estés en riesgo tu vida o tu bien, sino que alguien hizo algo que tú consideras que está mal y tú haces un juicio de valor y vas y ejecutas un castigo. Para eso está la ley y ahí es donde evidentemente yo estoy en completo desacuerdo. Lo hablamos hace rato en que vimos un caso, ¿no?, de justicia por propia mano en un poblado. Exacto. Entonces, perdón, salirte de el área de peligro, ahí ya estás aplicando la legítima defensa, porque ahorita estamos muy clavados en el caso de Roxana, pero seguramente en casa es ¿qué pasa si me asaltan en la calle? ¿Qué pasa si alguien me está golpeando? ¿Hasta dónde me puedo defender? ¿Dónde se aplica ese límite de yo voy en mi coche y de repente me salga alguien con el arma, puedo utilizar el carro para escapar, me lo puedo empujar? Ahí sería buscar una oficina de policía, buscar un resguardo, hablar a la autoridad, oye, me están persiguiendo o estoy siguiendo esta agresión, en el caso de tránsito, por ejemplo, o buscar una patrulla que esté cercana, o lo que sea, para resguardarte. 2, en caso de que estés en una casa habitación y estés sufriendo de violencia continua, se recomienda, por ejemplo, que tengas varios puntos. Una red de apoyo. Ok. Claro. Para poderte comunicar con un amigo, con un familiar, con el vecino, lo que sea. Tener un área de documentos, copia de tus documentos, a lo mejor tu INE, tu acta de nacimiento, pasaporte, un poco de dinero, hasta un teléfono que puede ser de celular, desechable, lo que sea, donde tengas crédito para poder hablar en determinado momento. Que en tu casa busques un espacio seguro, donde te puedas resguardar de tu propio agresor. Mientras llamas, ¿no? Mientras llamas o haces y proteges también a tus hijos. Que tus hijos también, en todo caso, tus familiares que vivan, tengan un número de seguridad. De decir, háblale a tal persona si me están agrediendo, o habla al 911, o habla esto, o busca a tal persona. Y sobre todo, mucha comunicación. Si tú estás sufriendo algún tipo de violencia, compártelo, platícalo, busca atención psicológica, busca un abogado, busca un asesor, hasta una organización civil, que hay muchas que ayudan en cuestiones de violencia. Entonces, no te quedes callado. El hecho de que algún antecedente o que estés escuchando que para tu juicio no ha llevado un debido proceso, hay varios que sí lo son, que son servidores públicos. Qué importante plática. Mira, muchísimas gracias, porque aparte hay diferentes tipos de violencia. Totalmente. Acercarte, por supuesto, a las autoridades o ayuda psicológica. Gracias, Miriam. Gracias Muchas a ustedes. gracias. Gracias. Continuamos en Sale el Sol.